Hola amigos, bienvenidos una vez más a seguir compartiendo, profundizando y dejando que entre a nuestro corazón estas parábolas maravillosas que el Señor nos dejó en su Evangelio. Y como les contaba la vez anterior, habíamos iniciado una serie de 3 parábolas que es como que nos hablan un poco de un mismo tema. Prepararnos para el juicio final, prepararnos para el encuentro cara a cara con el Señor. Habíamos visto en el último programa el encuentro de las vírgenes con este Dios tan querido, con este Dios tan esperado, ¿no? Cómo salían preparadas con el aceite. Habíamos visto cómo el aceite era fruto del amor que ellas habían podido depositar en cada acción de su vida. Eso era lo que habían recogido, el amor de Dios dado y el amor de ellas volcado a los demás. Y eso es lo que las hacía estar preparadas y con la antorcha bien encendida para romper la oscuridad, para romper esa obra que nos separa de Dios y estar listas y dispuestas a esa unión para siempre con su amado, ese amado que las pudo transformar a lo largo de su vida. Y hoy vamos a continuar con la parábola que sigue en el capítulo 25 de Mateo, que es la parábola de los talentos. Vamos a ver que vamos a seguir hablando del aceite, ¿no? El aceite es como el denominador común que se da en estas 3 parábolas, porque hoy vamos a ver que el aceite es el talento. Y verán ustedes por qué el Señor repite tanto, ¿no? Me parece que es casi en estas parábolas vemos un poco al Dios del Antiguo Testamento, especialmente al Dios del Deuteronomio. El Dios del Deuteronomio constantemente está repitiendo las cosas como un papá a los adolescentes. Vieron que uno constantemente no hagas esto, te dije que no hagas esto, si haces esto otro te podés ocasionar un mal, ¿no? Y constantemente tenemos que repetir las cosas hasta que los chicos la puedan entender, incorporar y cumplir. Este Dios parece el Dios sacado del Deuteronomio. Constantemente en el Deuteronomio el Señor les recuerda que yo fui el Dios que te saqué de Egipto y te traje a la tierra de libertad. Por eso, lo que viene atrás, ¿no? Recuerda que yo soy el Dios que te saqué de la esclavitud. Por eso es un Dios como que repite pedagógicamente, porque parece que somos duros de entender, nos cuesta, o corremos a lo mejor el tema, ¿no? De decir, bueno, yo lo entiendo de esta manera, pero no es del todo de la manera que Él quiere que nosotros lo entendamos, que nosotros lo incorporemos a nuestra vida y que nosotros empecemos a vivirlo desde allí. Por eso es que repite tanto estas parábolas. ¿Qué es el juicio final? ¿Qué significa el encuentro con Él? ¿Cómo seremos juzgados? ¿Qué significa esto de estar cara a cara? ¿Qué se nos va a preguntar? ¿Qué se nos va a pedir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De cuántas veces faltaste a misa o cómo trataste a tus hermanos? De cómo es a lo mejor tu comportamiento en determinadas celebraciones o pudiste ver al que estaba sentado a la puerta de tu casa. ¿De qué? ¿Cuál va a ser ese interrogatorio, ¿no? Entonces el Señor da estas parábolas para que nos aflojemos, para que pongamos la atención en lo que realmente es importante y que no corramos el riesgo de distraernos. Porque como les decía en el encuentro anterior, nosotros somos los constructores de nuestro propio destino. Nosotros somos los escritores de nuestra propia vida. Lo único que va a hacer Él, me parece, ¿no? Al menos creo por las parábolas y por las lecturas de los que saben interpretar estas parábolas, Él lo único que va a hacer es leer lo que nosotros supimos escribir. Así que vamos a leerla, la parábola de los talentos, para empezar a desgranarla, para empezar a sacar ese provecho que tiene cada palabrita que la contiene. Dice así: es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes,
antes de continuar, está hablando del reino de Dios, ¿no? Es como un hombre que partió al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente, el que había recibido 5 bolsas de oro, negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 bolsas de oro, ganó otras 2. El que había recibido 1 bolsa de oro fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5, diciendo: Señor, me diste 5 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 5 más. Su señor le dijo: Muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y le dijo: Señor, me diste 2 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: Muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también al que había recibido 1 bolsa de oro y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: Sirviente indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle la bolsa de oro y désenla al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es una parábola fuerte, una parábola que tiene mucha acción, ¿no? Siempre que la leo, la veo muy con mucho movimiento. Y como les decía, a mí me gusta verla en el contexto de estas 3 para darme cuenta de qué talento está hablando, de cuáles son esas posesiones que le dejó este señor. Muchas veces podemos llegar a pensar de que esos talentos son las cosas maravillosas que a lo mejor podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en cómo podemos cantar, en la escultura que podemos lograr, en una obra de arte que podemos llegar a plasmar, o en una escritura, en una novela o en una historia. Y no nos damos cuenta lo que dice, que el hombre que partió al extranjero, ¿no? Este señor que se fue lejos, llamó a los sirvientes y le encomendó sus posesiones. O sea que el talento es algo de Dios en nosotros, es algo que le pertenece a Él, es algo que está en su posesión y nos lo deja porque se marcha a un lugar lejano. Entonces, acá podemos ver
que está hablando de ese aceite, que es el amor, que es la sabiduría que da la palabra de Él hecha vida en nuestra vida, ¿no? Que es Él mismo, porque acuérdense lo que nos dice San Juan, es el único que se atreve a definir quién es Dios. Cuando Juan nos dice, Dios es amor, ya lo define como algo que es inconmensurable, que es infinito, que es abarcativo, que es creador. Entonces eso es lo que les dejó su amor, les dejó su amor a cada uno, y me encanta lo que sugiere la parábola, por eso hay que prestarle atención a cada palabra que contiene. Se le entregó a cada uno según su capacidad. O sea, el amor de Dios nos fue dado a cada uno, a todos, según nuestra propia capacidad. No todos tenemos lo mismo, porque no todos podemos lo mismo. Solamente se nos va a pedir a nosotros según aquello que se nos entregó, según la capacidad que se nos dio para que obráramos desde allí. Entonces, fíjense lo interesante, cómo arranca este tema, que si Dios lo que me entrega como talento es su amor, entiendo, como también nos enseña el apóstol Juan, pero ahora en su carta, que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Entonces, qué importante fue para cada uno de estos sirvientes darse cuenta, reconocer lo que tenían, reconocer lo que tenían que hacer fructificar, lo que tenían que hacer crecer. Porque si nosotros no contactamos, no registramos aquello que nos fue dado, no sabemos qué es lo que tenemos que poner a trabajar y tampoco podemos saber cómo obtener frutos nuevos de eso que nos fue entregado, no para dejarlo estar, ¿no? Ya vemos el último sirviente enterrado, sino para ponerlo a que crezca, a que rinda. Entonces, fíjense la importancia que tiene en nuestra vida. Les quiero contar una anécdota, o no tan anécdota, es una de las actividades que tenemos en uno de los talleres que hago con dos amigas muy queridas, que cuando llega el punto de saber y de reconocer todos esos dones de Dios que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra vida, hacemos un ejercicio y le entregamos una hoja en blanco a cada una de las participantes. Y le decimos, tenés 5 minutos para poder poner por lo menos 20 dones, 20 cosas buenas tuyas, saber decir 20 cosas que realmente vos descubras como dadas por Dios a vos, para que desde allí las puedas multiplicar y entregarlas a los demás. Yo les invito a que hagan ese ejercicio cronometrándose. Casi nadie puede llegar a los 20 dones, a las 20 aptitudes, a esas 20 riquezas que el Señor pone a cada uno en el corazón. Siempre hacemos la misma reflexión, ¿no? Estamos seguras que si le hubiésemos dicho que pongan 20 cosas malas o que no les gusta, hubiesen sobrepasado las 20. Pero es como que tenemos una incapacidad de poder reconocer aquello que contenemos en nuestra vida. Es como que pensar en todo lo bueno que hemos recibido, en todo lo bueno que podemos, en todo lo bueno que está dentro nuestro, es como que lo vemos contrario a la humildad. Y es justamente la humildad. Porque la humildad, como lo decíamos al comienzo de nuestra serie en las parábolas, es aquella virtud
que nos hace reconocer exactamente lo que somos, exactamente lo que tenemos, para poder hacer algo con ello. No nos hace sentir ni más, pero tampoco menos, sino descubrir, tener la posibilidad de poder contactar con eso que nos fue dado. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en que somos criaturas de Dios, que Dios nos amó de tal manera que nos hizo a su imagen y semejanza, se convierte en una obligación encontrar este talento que nos dio. Se convierte en una obligación poder contactar ese amor inmenso que nos tiene. Porque fíjense que nadie puede dar lo que no tiene y yo no puedo convertir en amor, no puedo hacer crecer los 5 si realmente no lo vivo, si realmente no lo percibo, si realmente no me doy cuenta que ya lo tengo. Entonces, fíjense, ¿no? Lo primero es ver ese don de Dios en la vida, que es abundancia porque es bendición. Es abundancia porque es bendición. Fíjense que entender esto es entender claramente eso que Pablo nos dice en una de sus cartas. ¿Qué es de todo lo que tenemos aquello que no haya sido dado? Aquello que no haya sido dado por Dios, ¿no? Y saben que creo que la parábola de los talentos, que nos ayuda a entender que es este aceite el que tenemos que hacer crecer, ¿no? Como el tarro de las vírgenes, que es este aceite, este amor, esta sabiduría de Dios en nosotros, de cómo saber vivir la vida con aquello que nos fue dado, nos llena de gratitud. Si nosotros pudiéramos realmente entender que lo recibimos no porque lo merezcamos, ¿no? Sino que lo recibimos por el inmenso amor que se nos tiene, viviríamos de una manera distinta. Entonces, viviríamos inclusive con mayor tranquilidad, ¿no? Porque nos sabemos en manos de un Padre que siempre nos va a estar dotando de aquello que necesitamos. Esa famosa frase que quedó acuñada en nuestro corazón, ¿no? de San Agustín, que no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Pero estos elegidos tienen que darse cuenta que son capacitados por Dios para poder hacer algo con esto que te da. Entonces, fíjate, ¿no? Examina tu vida, examina qué es lo que estás haciendo con aquello que recibiste. No tengas vergüenza de encontrar en vos ese aceite, ese amor de Dios. Porque ese aceite, ese amor de Dios, es que hace que seas quien sos, que sos su hijo amado. No te olvides nunca de eso. Porque también cuando nosotros hacíamos la serie de los apóstoles, me acuerdo de cuando me tocó hablar del discípulo amado, les comentaba esto, que no eligió el nombre para ponerlo como el discípulo obediente, o el discípulo ordenado, o el discípulo prolijo. No, no, no. Habló de un discípulo amado, porque solo aquel que se siente profundamente amado, solo aquel que se siente profundamente amado, va a amar desde esa profundidad. Si yo me siento tocado, voy a entender que tengo que llevarle al otro ese amor para que el otro pueda sentirse tocado como me sentí tocado yo. Entonces, eso es lo que hace importante el encuentro con ese talento que Dios depositó en tu corazón. Y fíjense que tiene esto del encuentro cara a cara, ¿no? Porque claro, nos pone siempre en la última parte con alguien que no se animó. ¿Y por qué no se animó? No se animó porque justamente tenía distorsionada la imagen de Dios. Lo primero que le dice cuando le viene a pedir cuentas del talento dado es: tuve miedo, por eso lo enterré. Tuve miedo, por eso lo enterré. A mí me hace tan bien escuchar esto, porque no saben la cantidad de veces
que me da miedo hacer algo nuevo, ¿no? Porque cuando somos capaces de reconocer los talentos y tenemos esa aptitud de hacerlos fructificar, de hacerlos crecer, somos llamados a la creatividad, ¿no? Y cuando siento esto que me tira para atrás y me da miedo algo, me da miedo esto nuevo, el desafío, salir de estar acá delante de ustedes, ¿no? No se piensan que me fue fácil tomar la decisión de decir que sí. Yo estoy tan cómoda dando clases a un grupo de gente, como me decían mis amigos que comparten los encuentros de Biblia, yo noto que te encanta mirarnos a los ojos, hacer bromas o hablar de nuestras cosas, ¿no? Ustedes no saben el desafío que fue para mí poder estar acá. Pero entiendo que si el Señor me lo pide, que si el Señor me invitó, dándome a lo mejor el talento interior, ¿no? Ese amor de Él, de decirme, dame a conocer a un poquito más de los que se acercan a tu clase de Biblia, le dije que sí, me animé, qué sé yo, no sé, a lo mejor no lo hago del todo bien, falta perfección, falta claridad, pero les aseguro que lo hago desde el amor que Él me da a mí. Siempre me siento en deuda, siempre me siento como que desde que nací mi vida es tan grande y es tan rica y tuve tantas cosas que a veces pienso, Señor, wow, se te fue la mano, ¿cómo voy a hacer yo para poder retribuirte de todo esto que me venís dando constantemente? Y eso es lo que no podemos dejar que nos pase, que cuando sentimos temor, cuando dudamos, cuando te llama alguien y te ofrecen, a lo mejor el párroco que te dicen, ¿querés hacerte cargo del próximo retiro? ¿O te animás a dar catequesis? ¿O te llaman a un trabajo que es todo desafío, porque es un lugar donde no conocen a Dios, donde de Dios no se habla, donde de Dios no se puede hablar? Pero por algo te llevo ahí, ¿eh? Para que seas antorcha, para que seas luz, para que seas el talento puesto a trabajar, para que otros puedan encontrar realmente el camino que todavía no pudieron hallar. Fíjate que este que tenía el solito talento y que lo entierra por miedo, la imagen del Dios que tiene no es la imagen del Padre bueno, del Hijo pródigo. No es la imagen de aquel que está dispuesto a recibirte porque entiende que tu corazón está estrujado como el publicano en el templo. Es la imagen de un Dios duro, yo le diría hasta perverso, que no permite ni una equivocación, ni una vulnerabilidad, ni una falla, que solo pide exigencia, ¿no? Eres exigente. Pero ¿de qué exigencia está hablando el Señor que les entrega lo que tiene antes de irse? La exigencia del amor. Por supuesto, miren, la santidad, como nos dice Francisco en Gaudete y Exultate, no se trata de que no nos vamos a equivocar. Se trata que nos demos cuenta que nos equivocamos y de que tengamos la capacidad de poder pedir perdón. Pero, tranquilos, porque lo que se nos exige es otra cosa. Así que no te dejes guiar por ese sentimiento de miedo, por ese miedo. El miedo paraliza. El miedo no solo paraliza, sino que además te mete en una espiral que te hace que cada vez crezca más en tu corazón a tal punto que te quita la paz. El miedo no te permite ponerte de pie y empezar a caminar como el paralítico de la piscina de Betesda, porque tenés miedo de volverte a caer. El miedo es lo que lo hizo ya experimentar a este señor la tiniebla, porque es oscuridad. El miedo es oscuridad, porque la posibilidad, si el Señor entrega el talento en tu vida, es porque confía en vos y confía en mí. Y la confianza está depositada no para que nos vayamos a la tiniebla, o mejor dicho, para que hagamos de la tiniebla
un lugar de luz, un lugar de posibilidad, un lugar de creación nueva. Son parábolas del final de los tiempos, porque nos despiertan, nos hacen pensar, ¿qué estoy haciendo con lo que recibo? ¿Qué estoy haciendo con esto que me diste? ¿Qué posibilidades tengo entonces de que si no vengo haciendo aquello que vos esperás de mí, que es la retribución en el amor, hoy tengo la posibilidad de empezar? Porque acuérdense lo que le dijo Jesús a la pecadora en la casa de Simón: tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y eso es lo que nos dice. Estate en paz, vigilante, atenta, para poder seguir escribiendo el libro de tu vida, para que cuando te lo lea pueda de alguna manera decirte como les dijo a aquellos que les había dado 5 bolsas o 2. Sirvientes, su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Y no te olvides de leer cómo termina esta frase: entra a la fiesta de tu Señor. Cuando ponemos el talento a trabajar, cuando sabemos que tratamos de dar lo mejor de nosotros, lo único que nos puede quedar en el alma es gozo. Ese gozo al que somos invitados desde el inicio. Bueno, vamos a seguir en la otra, en la que nos queda, en la parábola del juicio final. Así que te espero para que me acompañes. Chao.